Alicia Duhovne Ortiz es una escritora argentina que vivió 43 años en Francia, con idas y venidas y con una literatura que también se las trae en el sentido de que es andariega, de que incursiona por varios géneros. Y hoy vamos a hablar especialmente de andanzas. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿cómo estás vos? Gracias por llamarme aquí, muy contenta. Lo mismo digo, muy contenta de este encuentro. Otra vez estás en Argentina, sos una escritora muy particular, has sido bestseller con la biografía de Evita, escribiste sobre Maradona, bueno, tenés muchísimos libros, pero aquí estamos para hablar de Andanzas, que es un libro autobiográfico, autoficcional, que reúne 3 libros tuyos, 2 que se habían publicado y uno nuevo, pero que a mí me gusta llamarlo Las aventuras de Alicia. Es bastante eso, creo que se trata exactamente de eso, de una vida aventurera que comenzó ya de nacimiento porque soy hija de una pareja de, bueno, ya para cuando yo tenía uso de razón, excomunistas, pero mi padre había sido nada menos que agente soviético de agitación sindical, formado en Moscú y enviado a América Latina, a Montevideo, al Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja. Y mi madre era de origen judío ucraniano, mi padre nacido en las colonias judías del Barón Hirsch, y mi madre Alicia Ortiz, mi padre Carlos Duhovne, de una vieja familia argentina tradicional, llegada al país, sus antepasados en el siglo XVIII, o sea que nada que ver, pero que el viaje y la aventura yo creo que la tenían los genes. Y eso se ve en los libros. Vamos primero al árbol de la gitana, ¿no? El árbol de la gitana, donde aparece una voz, que es esta voz de la gitana que te acompaña tanto tiempo, que es andariega, que te impulsa siempre al viaje, y aparece también otra voz que es el que nos sueña, que quisiera que nos hables de estas voces, pero que fundamentalmente trabaja el tema de los ancestros, de estas dos líneas, ¿no? Por un lado, la madre Ortiz, con estos ancestros que también vienen de Génova, y el padre Duhovne, que vienen de Rusia, y haces incluso una incursión hacia los házaros, ¿no? Sí. Ahí se confluyen todas estas líneas. Claro, porque en realidad esos círculos ya estaban mezclados. Yo tengo la sensación de haber vivido yo misma en círculos diferentes, pero que todos los círculos de mis antepasados estaban como dibujados y había leyendas familiares. En mi casa se hablaba del embajador Miser Nicolò Derigo, que había sido amigo de Colón. ¿Verdad o no verdad? Me puse a estudiar. Efectivamente existió este señor. Y los genoveses que llegaron en 1826, un marino, Oderigo, invitado por el presidente Rivadavia para hacer una flotilla fluvial entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay, y perdió sus barcos en la Guerra del Paraguay, y los Ortiz de la Torre de Cantabria, que se convirtieron en estancieros de la provincia de Entre Ríos, etc. Y por el lado paterno, bueno, la historia increíble de mi padre, que nace en las colonias del Barón de Hirsch y se va a Moscú en 1923 y es formado como agente secreto clandestino de agitación sindical. Bueno, esos círculos familiares unidos a mi propio exilio, me fui del país en 1978, yo trabajaba en el diario La Opinión, me tuve que ir. Bueno, son historias que se entremezclan y yo pongo como epígrafe del libro de Andanzas, que es la trilogía, una frase de la rabina francesa Delphine Orbière, donde dice que en hebreo no existe la palabra vida en singular, sino que es en plural, porque son vidas que se entretejen como en un tapiz, dice ella, y es la sensación que tengo con respecto a la mía. Claro, y cómo vas buscando como narradora que esos mitos familiares pasen a la escritura, dejar constancia de esto por escrito, pero además te lleva a investigar, a ir y a viajar y a encontrarte con distintas historias, las perlas rojas, ¿no? Ahí es un libro que también ya fue publicado antes, que se incluye en Andanzas, y es la parte
no sé, podría decirse de los amores de Alicia, ¿no? Es la parte de los amores, sí, sí. El primer libro son los antepasados y los castillos raros donde viví en Francia, porque de pronto, como no tenía donde vivir en París, fue todo muy complicado, llegar a París sola, sin demasiados medios y con una nena de 13 años. Bueno, de pronto yo preguntaba por una casita en el campo para escribir y me prestaban un castillo abandonado, donde yo iba en medio de un bosque, bueno, aventurera. Pero efectivamente Las Perlas Rojas es el libro de los amores, todos complicados, donde hay primeras partes de un amor y después lo mismo 30 años después. Es allí donde junté mis desilusiones sentimentales, que todas confluyeron en lo mismo. Es decir, en la conclusión definitiva, soy hija de una feminista, Alicia Ortiz era escritora feminista, mi padre era un padre de vanguardia, y ninguno de los dos consideró que fuera una necesidad en mi vida la de tener un marido que me amparara bajo su ala, sino que el ala me la tenía que buscar yo sola, de modo que todo eso confluyó en Las Perlas Rojas, en la evidencia de que en realidad lo que yo quería era estar tranquilamente escribiendo sola. Claro, porque vos decís acá, ¿no? De una madre feminista, un padre con una ilusión muy grande, que después, bueno, se desilusiona de esos ideales revolucionarios, pero que son muy especiales, porque vos lo decís, tenés 84 años, tus padres te educaron de una manera muy diferente a lo que se educaban la mayoría de las chicas de la época, y ellos mismos eran una pareja que sería de avanzada, porque no era la mujer que estaba esperando que llegue ese hombre al que cuidar y al que reverenciar, sino una pareja. Claro, cuando yo escribí la biografía de mi padre, el camarada Carlos, saqué a la luz a esta pareja, ¿no? Que eran de avanzada y que me pusieron a mí como si yo hubiera estado en otra generación que las chicas de mi colegio. Cuando ellas luchaban por tener la llave de la casa, yo siempre tuve la llave de mi casa. Ellos eran padres de avanzada. Y gracias a que los saqué a la luz, porque cuando se fueron del Partido Comunista como disidentes, como pioneros de la disidencia, antes del 20 Khrushchev, del 20 Congreso, donde Khrushchev habló de los crímenes de Stalin, se fueron antes, en el 46, se quedaron solos, y bueno, ellos se quedaron solos, yo también, por consiguiente, eran una pareja de avanzada, pero gracias a esa biografía de mi padre, salieron a la luz, lo cual es una empresa en la que yo estoy lanzada. Sacar a mi madre a la luz, que era una gran ensayista y que fue hundida por esta especie de velo de olvido. Y dos investigadoras del CONICET, Adriana Petra y Jimena Espeche, a partir de mi biografía se han puesto a trabajar con lo que ellos llaman la pareja militante de mis padres. Adriana Petra ha hecho un trabajo importante sobre la editorial Problemas, que dirigía mi padre, una editorial comunista que publicó 300 títulos y de la que nadie más habló, y Jimena Espeche sobre un libro de mi madre, Alicia Ortiz, Amanecer en Bolivia, sobre la Revolución Boliviana de 1953. Claro, porque hay que decirlo, en esa época de la pertenencia tenía que ser muy secreta al Partido Comunista y se formaba como una familia. Entonces, cuando vos te vas de una familia dando un portazo y después nunca más te reconocen y te quedas muy solo, ¿no? Puede suceder, estoy hablando metafóricamente, pero es lo que sucedía con el partido. Una familia, digamos, autoritaria, ¿no? Es decir, que tenías absolutamente que quedarte ahí, y si te ibas, eras considerado como un traidor o como un apestado. Lo que yo viví en mi infancia y adolescencia fue una casa en la que nunca nadie volvió a tocar el timbre de la puerta. Claro, eso, una soledad y algo muy puesto en la hija, con mucho amor, pero también dándole muchas alas, no pidiendo que esté bajo el ala de nadie, que la ampare nadie, que era el pedido que hacía la abuela de Alicia a su mamá, y era lo que la madre rechaza, sino darle alas a la hija. Eso se ve en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando el padre, que no tenía un gran pasar económico, decide que es hora de que su hija vaya a Europa y que conozca la cultura europea, y van madre e hija en un primer viaje a Europa en 1950, pero también está
esto de ponerte los dos apellidos, eso es muy de avanzada, ¿no? El apellido Duhovne del padre, el apellido Ortiz de la madre. De avanzada, y fue un pedido que me conmovió. Cuando yo empecé a publicar en los años 60 mis primeros libritos de poesía, ellos me pidieron que firmara con los apellidos de los dos. Yo entendí que era porque se habían quedado muy solos y porque estaban orgullosos y me lo dijeron. Estamos muy orgullosos de vos, hay una cantidad de chicas llamadas Duhovne que seguramente van a escribir. Me pidieron eso. Y por una parte yo me conmoví y les dije que sí. Era un poco ridículo llamarse Duhovne Ortiz, un apellido judío y un apellido cristiano juntos. Quedaban, no importa, les dije que sí y nunca, bueno, toda la vida he obedecido el mandato que me encantaba, pero ese mandato incluía inconscientemente la idea de que yo nunca me iba a poner un apellido de un marido, porque no entraba en la seguidilla, hubiera sido demasiado largo. Mira vos, sí, esas cosas que uno ve en retrospectiva. Claro. Sí. Lo que también se ve en esto que de alguna manera ya nos adelantaste, el tema de que llegás a Francia sin muchos recursos económicos, con una nena de 13 años. A mí me encanta el momento en el libro en el que decís que lo que te llevas son los cuadernos escolares tuyos, los de la nena y un pijamita que la nena tenía a los 6 años. Parece que eso es lo que alcanza. Después, claro, empiezan a verse las ausencias, pero ¿qué es lo que uno se lleva cuando se va? Y lo que se encuentra. Vos te encontrás, dice en el libro, que al irte de la Argentina te encontrás con vos misma. Bueno, llenar esa valija que uno sabe cuando la llena, que es definitiva. Uno sabe cuando se va de viaje turístico y cuando se trata de un exilio. Dadas las circunstancias de mi partida, era obvio que era un exilio. Es como escribir la primera frase de un libro. A partir de la primera frase, cuando está escrita, el libro está escrito. Yo escribí mi vida futura de aventurera, de mujer que no se puede establecer nunca en ningún lado, cuando llené esa valija con los objetos sagrados de la memoria y con las cosas útiles. Mi mamá quería llenarla de lanas porque era como si París fuera Siberia, lo que dio lugar a grandes discusiones. Bueno, y la llegada a París sin ningún medio y que fue el principio de una vida de altibajos, la montaña rusa, pero de momentos extraordinarios. Llegué y a los 6 meses firmaba contrato para mi primera novela, que acá se tituló El buzón de la esquina, que está súper agotada, que nadie vio porque lo sacó la editorial Calicanto, que era Arca de Montevideo, que se había establecido aquí durante la dictadura, y la publicó enseguida, 6 meses después de mi llegada a París, sin conocer a nadie. Firmé contrato con el Mercure de France para mi primera novela, y a partir de allí he publicado por lo menos 20 libros en Francia, además de todas las otras traducciones, 22 traducciones por varios de mis libros. O sea que fue una aventura por una parte fastuosa y por otra muy complicada. Bohemia, ahí está uno puede seguir el hilo de inmobiliario, ¿no? De las aventuras de Alicia. Llegás, no conseguís un departamento, París es muy caro, entonces dicen, ¿no habrá alguna casita en el campo? Con esta idea de también de escribir en el campo. Siempre. Y no había casitas, pero había castillos abandonados que podían asustar a muchos, de los que casi nunca saliste huyendo, aunque alguna presencia fantasmal hizo que en ese castillo no permanezcas demasiado. Hubo uno con un fantasma particularmente aterrador, porque no era una presencia, sino que era un frío glacial. Entonces, si dicen que los fantasmas son helados, doy fe, este lo era. Pero si no, llegar a lugares donde yo no tenía otro modo de calefaccionar esos enormes espacios del siglo XVI, más que unos troncos mojados por la lluvia, enormes. Nunca he sido una mujer muy fuerte físicamente, pero a la fuerza ahorcan. Entonces aprendí a encender chimeneas extraordinarias. Sí, con un libro, ¿no? Siempre con un libro. Todo eso era para escribir un libro, así como detrás de cada una de mis biografías, de Eva Perón, de Dora Maar, la mujer de Picasso, de mi padre, el camarada Carlos, o de Maradona, o mis novelas históricas sobre Anita Garibaldi, sobre la Madama Lynch, sobre África de las Heras, que fue la agente del KGB, ella sí del KGB, que se casó con Felisberto Hernández, el gran escritor
uruguayo para mandar mensajes cifrados a Moscú desde Montevideo durante 20 años Y sin ser Felisberto molestada. nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta, vivía en la luna y nunca se dio cuenta. Creía que ella, las máquinas raras que toqueteaba eran una máquina de coser. Bueno, detrás de cada uno de esos libros hay un viaje, porque necesito tocar la realidad. Ir a ver dónde murió el marido de la Madama Lynch, ir a ver, hacer la ruta de Anita Garibaldi con Garibaldi por el sur de Brasil. Para mí, ir a ver, tocar, oler el lugar es importante, es tan importante como leerme, por supuesto, todo lo que se ha escrito. Ir a los lugares y habitarlos también. Hay otra historia que tiene que ver con lo inmobiliario, que es la correspondencia que llegaba a Francia, no sé si sigue llegando, con una cinta, envuelta en una cinta especial, cuando había que sacar a un inquilino de su apartamento, ¿no? Sí. Claro, llegaba la cartita con una cintita rosada preciosa. Hasta en eso los franceses son exquisitos. Cuando te quieren echar de un lugar porque no has pagado el alquiler, te mandan una carta con una cintita rosada pegada, que es carta con accusé de recepción, bueno, carta certificada. Bueno, entonces uno temblaba cuando veía la cintita rosada. He recibido varias de esas y había momentos en los que mis libros se vendían maravillosamente bien. Por eso te digo que fue la montaña rusa. Si hubiera sido siempre mal o siempre bien, es casi más tranquilizador, pero nunca se sabía qué iba a pasar. Y de entrada, cuando llegué con mi nena, de 13 años, nos reíamos y nos preguntábamos, ¿y qué te parece? La semana que viene, ¿de qué vamos a vivir? Claro, y eso que parece que lo contás con humor y que para muchos sería vivirlo una tragedia, ese humor se nota en el libro. Creo que si no se hubieran tomado las cosas con tanto humor, primero que sería otro libro, sería otra vida, una vida con una percepción más trágica. Acá siempre el tono es alegre, de aventura, por eso son las aventuras de Alicia, insisto. Y también el personaje de la nena está muy presente, ¿no? La madre va con la nena a París, pero después sigue a la nena porque la nena también le resulta muy aventurera. Entonces también hay que ir hacia donde esa niña se va, ¿no? Amazonas, ya no se va a París, se va a otras realidades. No, porque no le gustó París, no se adaptó, le llegó a añares adaptarse, ahora está súper adaptada, vivimos al lado y es maestra en un colegio, pero le llevó mucho tiempo. Y se hizo amiga de colombianos al llegar, que le hablaban, a los pocos meses ella no hablaba francés, pero hablaba colombiano, con el acento colombiano, y un buen día me anuncia, tenía 17 años, que se va al Amazonas a buscar sus raíces. Y yo le digo, pero nena, el Amazonas está lleno de raíces, pero de árbol, las nuestras no están ahí. Bueno, se fue una aventura tremenda, muy peligrosa, porque fue al triángulo amazónico entre Colombia, Brasil y Bolivia. Me dejaba rastros, me dejaba pistas y yo lograba rastrearla gracias a una telefonista de Barcelona que me comunicaba gratis con la selva. Y de pronto me tomé un avión y me fui a buscarla y me la traje de vuelta. Pero ella en ese momento me recibió con los brazos abiertos. Quería huir evidentemente de su mamá, pero cuando la vio le pareció fantástico. Quiso huir hasta un punto. Ahora, eso también se cuenta de una manera así como literatura de viaje, una picaresca de otra época, ¿no? Pero me imagino que vivirlo no habrá sido tan no, fácil. En la escritura yo no soporto el patetismo, entonces, y me escudo detrás del humor. Además me divierto con las palabras, tengo una escritura hedonista, gozadora, no soy una sufriente. Sufrí horriblemente durante esos años, sobre todo las historias con mi hija y después con mis nietas. Ahora tengo 2 bisnietos, el mayor de 13 años, por el momento están tranquilos. Bueno, claro que lo sufrí enormemente, pero me sucedió algo curioso, y es que ese humor y el placer de la escritura aparecen en las primeras versiones del Árbol de la Gitana y Las Perlas Rojas. Ahora, cuando retrabajé mucho esos 2 textos para juntarlos con Aguardiente, que es el último, que habla de mis 11 años en el campo, últimos 11 años, tuve que retrabajar naturalmente los 2 primeros porque ya no escribo así,
porque ya no soy la misma persona. Aguardiente es el libro de mis 80 años, está escrito desde otro lugar y desde otra época, pero cuando retrabajé, como agarrando el lapicito rojo de la maestra de escuela, los 2 primeros, ahí me cayó el dolor. Es decir, ya no estaba arrastrada por la embriaguez de la escritura, sino que estaba reviendo la escritura. Y en ese momento pensé, qué dificultades tremendas he vivido y cómo las contaba como si nada fuera. Llegamos entonces a Aguardiente, el libro de los 80 años. Es un libro que escribiste y que tiene que ver con los 10, 11 años que viviste en el campo, pero más bien cerca de un bosque. Ahora, heredás un departamento en Buenos Aires, estás en Buenos Aires y así como en su momento seguías a la nena, aparece el nene y hay que ir a buscarlo. ¿Qué dice esta señora que está viviendo en un departamento en Buenos Aires? ¿Qué hago acá? Voy a donde está el nene. Y entonces vende ese departamento y compra una casa en un bosque muy solitaria y permanece 10, 11 años más en contacto con la naturaleza que con los seres humanos y retoma una voz poética, porque es tu voz poética del principio, ¿no? Cuando vos escribías poesía y en Aguardiente... Así es retomar la voz poética, retomar algo que se podría definir como una mística de la naturaleza, digamos espinociana, porque es la inmanencia. Dios está en la naturaleza. Tengo durante años largas conversaciones con el sauce de mi jardín, un poco más allá en el bosque con un roble que era mi gran amigo, casi mi padre. Grandes conversaciones con las vacas que me rodeaban, que son muy curiosas, no mías sino ajenas, por supuesto, las vacas del vecino. Son muy curiosas las vacas, me venían a mirar con sus grandes ojos caídos. Moraleja, soy vegetariana desde ese momento, no me puedo comer a una vecina. Pero no había conversaciones con seres humanos porque los campesinos de ese lugar preciso, del centro de Francia, el Berry, que era la patria de George Sand, ella misma lo decía, no son particularmente alegres y cordiales. Entonces mis conversaciones eran con el mundo animal y vegetal, pero no con el mundo humano. Y ahí con ciertas experiencias que tienen que ver con lo estático, con lo místico. No por nada te ha interesado y escribiste también sobre Santa Teresa de Ávila. Claro, ¿no? Tiene que ver con la mística. Pero la mística de mis 20 años era más eufórica, es decir, tenía más que ver con Teresa de Ávila que con los éxtasis casi sensuales de Teresa de Ávila. Y en esta etapa del campo, cuando yo pensé justamente que iba a estar en el lugar del éxtasis, sí, así fue, pero fue un lugar de una observación extática de la naturaleza. Yo me pasaba horas abajo del sauce tomando mate y contando los pétalos de cada flor y preguntándome por qué será que cada flor tiene 5 pétalos y por qué será que los pájaros se largan a cantar todos juntos y de pronto se callan, y yo contaba las medidas del silencio y eran 5. Bueno, en ese tipo de observación fundamental para mi vida me pasé 10 años. Y luego, bueno, ves que los años pasan y que estar ahí estás muy alejada y decidís volver cerca otra vez de los afectos a París y contanos de este departamento donde llegás, porque también es como llamativo, ¿no? El encuentro con lo que comenzamos, con el primer libro, con aquellos ancestros, se produce en París. La que decide que ya soy una señora mayor, porque yo no termino de entenderlo, con mis 84 años, es mi hija, que me dice: mamá, estás un poco grande para vivir sola al lado de un bosque, te conseguí un departamento en el mismo edificio donde yo vivo, me dice, pero te voy a explicar lo que es la historia, porque realmente parece que ya estuviera contada de antemano, que este último círculo estuviera contado de antemano. Ese edificio son los que se llaman HLM, habitación de alquiler moderado. Fue construido, me cuenta mi hija, en los años 20-30, con fondos comunes de los varones de Hirsch y de Rothschild. Pero el varón de Hirsch fue el que salvó a mis abuelos paternos de Ucrania, del pueblito de Kurilovich, de los pogrom. Mi abuelo era maestro de escuela, Samuel Duhovne,
fue a trabajar de maestro a Colonia Carmel, en esas colonias, gracias al barón de Hirsch, y yo me encuentro, tantos siglos después, viviendo en un edificio de ladrillos rosados, creado en parte por los fondos del barón de Hirsch. Bueno, la historia parece maravillosa, pero mi hija me dice, bueno, pero espera, porque el final es tremendo y hay que ver si lo vas a poder soportar. Los edificios fueron construidos para los judíos de Europa del Este que, huyendo de los pogrom antes del nazismo, de los pogrom, no llegaban a París a tiempo, no llegaban a escaparse a tiempo para tomarse el barco a la Argentina, a Brasil o a Estados Unidos. Entonces los alojaban en esos edificios de ladrillo rosa. En 1941 llegan los nazis. A la entrada de mi edificio hay una placa con los nombres de las 155 personas, judíos que vivían allí, que no se tomaron el barco a la Argentina, sino el tren a Auschwitz. Claro, es una historia terrible, pero también es una historia de resiliencia, de gente que viaja, que no pierde sus raíces, que las busca donde sea, como sea, raíces reales, raíces imaginarias, y que vuelven a ese lugar para vivirlo de nuevo, y es una forma de reparar, ¿no? Las desgracias es una linda de la historia. idea, es una forma de reparar, porque lo hablé largamente con mi hija. Ella me preguntó si yo lo iba a soportar y ella me dijo, yo lo soporto y siento las presencias en los sótanos que nos corresponden a cada departamento. Los nazis torturaron, yo nunca bajé a uno de ellos. ¿Cómo es posible soportarlo? No es soportarlo, es vivir en un lugar que tiene tan profundamente que ver con nuestra historia, que uno lo vive con una especie de naturalidad. Parece extraño decirlo, parece extraño vivirlo, pero le ha sucedido a ella y me ha sucedido a mí. Es decir, yo estoy aquí por ustedes. Sí. Muchas gracias, Alicia Dujovne Ortiz, Muchas por gracias, este encuentro. muchas gracias, Irene.